Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y les hablo como siempre desde Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América. Vaya calor que hace esta mañana aquí en Jackson, se puede ver por la parte de atrás ahí el sol entrando en la habitación y hoy tenemos un vídeo que se encuadra dentro de la serie Tintín y Hergé, esa serie en la que hablamos de todo lo que tiene que ver con Hergé, con Georges Remy, con su carrera, con su vida, con su obra y en algunas ocasiones pues tenemos invitados, invitadas que saben mucho del tema, que han escrito sobre la obra de Hergé, sobre las aventuras de Tintín y sobre cuestiones relacionadas, y entonces nos interesa siempre hablar con estos autores y con estas autoras, y bueno, a quien tengo que presentar, que ya pueden ver ustedes ahí en la pantalla, si es que lo están viendo en la versión de videocast aquí en mi canal de YouTube Antón GF, es alguien que ya conocen sobradamente por haber estado en otras ocasiones en el canal, incluso ha grabado vídeos propios que se han publicado en el canal sobre diferentes temáticas en las que él está interesado, pero realmente es uno de los grandes tintinólogos de Cataluña, de España, de Europa, ha publicado todo tipo de libros, l'Abecedari de Tintín, Univers Hergé, del Quijote a Tintín, que es una verdadera maravilla, y nos acaba de sorprender recientemente con un libro en catalán que tiene un título, bueno, y una cubierta que lo deja todo claro. Aquí está, es este libro que yo he tenido el placer de leer en estos últimos días desde que he regresado de Vigo. Tintín era catalá o això em pensava jo. Y el autor de esta obra, Tintín era catalán, o eso pensaba, o eso creía yo, es Joan Manuel Soldevilla Albertí. Joan Manuel, benvingut y muchas gracias por estar aquí. Es un placer, como siempre, Antón, compartir este rato de charla, de conversación tintinófila, ¿verdad? Tintinoadicta y además, pues eso, compartir contigo esta pasión apostólica, ¿no? Que tenemos un poco para promover, difundir la obra de Hergé y sus incuestionables virtudes universales. Bueno, tú dedicas muchísimo tiempo a difundir la obra de Hergé, te interesan muchas otras cuestiones que tienen que ver con el cómic y con la literatura, y entonces eso sí que son cosas que compartimos. Y bueno, este libro en particular a mí me parece curiosísimo. Es un libro que acaba de salir hace muy poco, lo publica Brau Edicions y es un libro que por el momento está publicado solamente en catalán y el título lo deja bastante claro. Tintín era catalá. Bueno, Joan Manuel, la pregunta obvia para empezar es ¿cómo nació este proyecto de escribir un libro acerca de que Tintín podía o no podía ser catalán? Es casi como una especie de viaje, ¿no? También a tu Sí, infancia. a mi infancia, sí. No, hay como dos motivos, podríamos decir, detrás de este libro, ¿no? Uno emocional y uno más bien irónico, ¿no? Podríamos decir. Empiezo con el irónico, ¿no? Hay una corriente pseudohistoriográfica en Cataluña que está intentando buscar, ¿no? La catalanidad de hombres ilustres, ¿no? Que si Colón era catalán, que si Leonardo da Vinci era catalán, que si Cervantes era catalán, con todo el respeto a las investigaciones, más bien disparatadas, digamos, estas teorías. Y en tiempos de efervescencia, ¿no? Política y nacionalista que hemos vivido, me parecía que este título tenía un punto provocativo y al mismo tiempo irónico. Y un subtítulo que lo aclaraba todo, ¿no? Es decir, Tintín era catalán, sí, pero luego o això em pensava yo. Eso me creía yo. Porque lo más gracioso de todo, de este título provocativo que se autocorrige ya en el subtítulo, es que yo me creía que Tintín era catalán. Más allá de ideologías, cuando yo leía Tintín, yo soy nacido en el año 64, empiezo a leer Tintín, ¿no? Pues cuando tienes, pues más o menos 7, 8 años, algo así, ¿no? Cuesta un poco empezar a leer Tintín porque incluso la tipografía, ¿no? De Tintín no es letra sencilla, ¿no? Pero bueno, empiezas a leer unas primeras lecturas. Yo creía que Tintín era en catalán porque yo lo leía en catalán. Y esto puede parecer extravagante, pero es que en aquel momento, estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, apenas se publicaba en catalán. Había un mundo editorial catalán de literatura, no clandestino, pero que no tenía un desarrollo muy amplio porque el régimen franquista lo impedía.
pero lo que era el mundo del cómic, prácticamente no había nada en catalán. Había un par de revistas que no se vendían, sino que uno se podía suscribir a ella, que eran Caballfort y 13 Vents. Pero el mundo del cómic en aquellos años era tan potente, tan extraordinariamente potente, una época en que todo el mundo leía tebeos, los leía en español, porque la industria así era, ¿no? Básicamente los grandes medios de comunicación eran en español, la televisión era en español, el cine era en español, el cómic era en español, y el catalán quedaba en un ámbito residual. Pero por una serie de decisiones editoriales y avatares históricos, Juventud decidió en 1964 traducir las aventuras de Tintín al catalán. Y esas fueron las que yo leí. Entonces, claro, yo leía todos los tebeos del mundo en español y el de Tintín en catalán. Con lo que, de manera inmediata, yo pensaba que Tintín era catalán, nunca lo dudé. Además, resulta que algunos dibujantes catalanes en esas revistas que os comentaba, Caballfort o 13 Vents, dibujaban línea clara. Y yo creía, claro, esto es típico de Cataluña. Bueno, y yo ya con esa idea, sin pensar, claro, era un niño, ¿no? Que esos dibujantes catalanes se inspiraban en Hergé. Yo creía que Hergé se inspiraba en... Tenía 10 años, ¿no? Claro que se me podría decir, ¿y por qué no miraste los créditos que ponía traduït por Joaquín Vantallón, ¿no? ¿Qué niño de 10 años mira los créditos de un tebeo? Digámoslo claramente, ¿no? Y además los nombres estaban, algunos de ellos catalanizados, ¿no? Que Haddock fuese Haddock ya me parecía bien, porque era un viejo lobo de mar, pues un nombre así inglés, Tornasol, catalán Tornasol, no ningún problema. Pero claro, ellos vivían en Molins de Dalt. Molins de Dalt, Molensar. Yo vivía en Barcelona y cerca de Barcelona hay población que es Molins de Rey. O sea que Molins de Dalt, Molins de Rey, yo tenía la certeza absoluta de que Tintín era catalán. Es decir, era una certeza inconsciente, era natural, no había ninguna duda sobre ello. Hasta que cuando, yo creo que coincidió con los 50 años del nacimiento de Tintín, en el 79. Claro, yo ahí ya era un poquitín mayor, ya supongo que leí algún artículo en prensa y el dibujante belga, y digo, ¿cómo que belga? ¿Cómo que belga? ¿No? ¿Qué me Esto estás tiene que diciendo? estar mal, claro. Esto está mal, ¿no? No, no. Entonces veo que evidentemente todo eso viene del mundo francófono, viene de Bélgica, y ahí empiezo a descubrir la verdad. Diríamos que yo me había montado una realidad paralela, ¿no? Pero que tenía una coherencia absoluta, no era un disparate de niños, sino que en el universo en el que vivía, básicamente el único TVO que empecé a leer en catalán era Tintín, luego Tintín era catalán. Y ahí nació un poco esa idea, ¿no? Y a partir de eso, el libro nace un poco con la voluntad de indagar las muchas relaciones que Tintín ha tenido con Cataluña. Tintín no ha venido, no pasó nunca por Cataluña, Hergé prácticamente tampoco, de hecho hizo como Boy Scout una excursión al Valle de Arán, pero es verdad que la recepción, el cariño, la pasión que ha despertado Tintín en Cataluña a lo largo de estos 60 años, desde que fue traducido por Joaquín Ventalló por primera vez el año 64, la verdad es que ha sido amplísima, ¿no? Es realmente notable el cariño, ¿no? Y la pasión que despierta Tintín en Cataluña. Y un poco el libro quiere pues, indagar sobre el porqué de esta conexión y ver curiosidades, algunas realmente pintorescas, que evidencian esta realidad, ¿no? La conexión de Tintín con Cataluña. O sea que aunque el título es un poco provocativo e irónico al final, sí que el libro lo que intenta es indagar en esas conexiones singulares de Tintín con Cataluña. Me parece muy curioso lo que comentas acerca de la génesis del libro, porque proviene, en cierto modo, de una ficción que tú creas sobre una propia ficción, que son las aventuras de Tintín, pero que después te lleva a investigar sobre cosas que sí son reales, que es la relación que Tintín pueda haber tenido con Cataluña, a pesar de que en la ficción nunca llega a mencionar Cataluña o nunca llega a pasar por Cataluña. ¿Cómo estableces esa diferencia en el libro, ¿no? Entre lo que es la nostalgia o el recuerdo Ujú. de tu juventud y niñez y después lo que realmente ya es la investigación en sí? Claro. Hay una parte donde indago en esos recuerdos, ¿no? De infancia y juventud, pero es cierto que desde hace unos años esta es una línea de investigación que me ha interesado, ¿no? Es decir, ver estas conexiones.
que a veces algunas son realmente sorprendentes y algunas son jugosas. Alguna me la invento un poquitín, ¿eh? También he de decir que en algún momento el ensayo te permite fabular y dejarte ir, ¿no? Pero lo que he intentado en todos los casos es diferenciar un poco la parte más emotiva y personal, donde ahí mi voz es muy autobiográfica y me parece legítima, pero luego está la parte más de investigación, ¿no? Cuando investigo me pongo un poco la capa de señor investigador e intento documentar los datos que atestiguan determinados elementos. Cuando, por ejemplo, analizo a partir de una hipótesis, ¿no? Que no es que la formule yo, sino que mucha gente la había comentado, que empezó a leer Tintín en la biblioteca escolar, en la biblioteca del barrio, en la biblioteca de la ciudad. Digo, a ver, ¿cuándo llega Tintín a las bibliotecas realmente? Entonces, Mm. me sumerjo en los archivos de la biblioteca de Figueras, que es la ciudad donde yo vivo, y voy viendo cuándo entra Tintín, cómo entra Tintín, y ahí demuestro que sí, que realmente llegó muy pronto, fue de los primeros cómics que llegó y que llegó con mucha fuerza. Y eso confirma lo que mucha gente decía, ¿no? Uy, yo me los leí todo en la biblioteca del barrio o de la ciudad, ¿no? Pues sí, entonces, pero para hacer a partir de esa hipótesis, he de hacer una investigación rigurosa, ¿no? Entonces, he intentado combinar este tipo de investigación rigurosa con esa parte autobiográfica y luego con una parte donde me dejo ir un poco, pero el lector, diríamos, del gremio, el lector le gusta también, ¿no? Estas cosas, ¿no? Por ejemplo, defiendo la tesis de que en Tintín hay un personaje catalán, que es Ramón Bada. Ramón Bada es uno de los malhechores de La Oreja Rota, ¿no? Ujú. Uno de aquellos, bueno, miserable, podríamos decir, ¿no? Que en las últimas viñetas, bueno, es llevado por esos demonios al infierno, una viñeta terrorífica que yo creo que a más de uno nos traumatizó de niños, ¿no? Pues leyendo el artículo, claro, leyéndolo digo, Ramón Bada, hombre, Bada parece un nombre como catalán, ¿no? Entonces me pongo en relación con un estudioso de las genealogías y empezamos a investigar si el apellido Bada puede ser catalán, ¿no? Y el nombre Ramón, originalmente en francés, sale sin acento. Ramón en catalán se escribe sin acento. Y digo, fíjate que sí es un catalán. Entonces empiezo a indagar, hago estudios estadísticos y llego a la conclusión de que sí, Bada es un apellido catalán y por lo tanto Ramón Bada es catalán o descendiente de catalanes. Y por lo tanto es un catalán en las aventuras de Tintín. Vale, es un miserable, un asesino, un delincuente, un secuestrador, es escoria, pero bueno, es de los nuestros, ¿no? Entonces hemos de estar orgullosos de esa referencia. Ahí me he dejado llevar un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo el estudio ha sido riguroso, ¿eh? No ha sido una lucubración fantasiosa, sino que hemos analizado los listados de migrantes en Estados Unidos, en Argentina, los listados que conservan los mormones y todo esto, y hemos llegado a la conclusión de que es un apellido de origen catalán. A partir de eso, pues la fantasía un poco pues, se deja. Y la ironía, siempre hay mucha ironía en el libro. Sí, eso es muy evidente ya desde el título, como comentabas antes, pero lo que deja también claro el libro, Joan Manuel, bueno, deja dos cosas claras. Una de ellas es, desde mi punto de vista, que realmente la obra de Hergé, como la de Cervantes, como la de Shakespeare, como la de cualquier clásico, es totalmente inagotable, porque que tú de un nombre de un personaje de Tintín que ni siquiera sabemos exactamente si es o no es catalán, puedas escribir un capítulo entero de este libro entre la realidad y la ficción, me parece muy interesante, porque claro, una cosa es que sea o no sea, pero eso deja de tener importancia, porque lo Claro, que claro. interesa es la investigación en sí, ¿no? Quiero decir que la Exactamente. investigación no tiene por qué ser una cosa sesuda, puede ser también una cosa divertida, y creo que lo pruebas en este libro. Es así, es así. De hecho, la investigación, y tú lo sabes, es muy excitante siempre. Y puedes estar estudiando la evolución de la diptongación en el castellano medieval, que si te metes mucho en eso, es apasionante y al final, cuando lo quieres compartir con alguien, te miran como a un loco, diciendo, pero este hombre, ¿de qué me está hablando? Y peor, ¿por qué me habla con tanta pasión de la diptongación del español medieval? Es que, claro, es una cosa. Entonces, la investigación es apasionante siempre cuando te metes en un asunto, ¿no? Entonces, aquí, además, tienes, claro, si tú quieres publicar un artículo divertido sobre la diptongación del español medieval,
tendrás pocos canales para ello, porque la academia no te lo va a permitir y no hay otro canal. Pero el mundo de la tintinología, ¿verdad? Permite estas cosas, ¿no? Entonces, desde el rigor, pero con las dosis de ironía, bueno, yo creo que en el fondo es un poco el espíritu de Hergé, ¿no? También que hay ese rigor en la creación de los álbumes, pero al mismo tiempo hay ese humor irónico, explícito, subterráneo. Bueno, pues quizás estamos un poco empapados todos de ese espíritu, diríamos, hergeriano, ¿no? Sí, yo creo que sí. Esa es una de las cosas que me parecen muy curiosas y sobre todo muy divertidas para cualquiera que se acerque al libro. Y la otra, yo creo que es todavía más evidente, y es que hay una relación muy directa entre Tintín, Hergé y Cataluña, entre la obra y la realidad Sí, sí. geográfica, histórica que es Cataluña. Joan Manuel, tú que has escrito este libro, Tintín era catalá, o això en pensaba yo, ¿cómo puedes explicar que esa relación sea tan intensa en Cataluña e incluso más intensa que en otras partes de España? Por ejemplo, te Sí. puedo decir que yo, cuando empecé a leer Tintín, lo leía tanto en gallego como en castellano, pero yo no pensaba que Hergé era gallego o que Tintín era No. gallego. Tú pensabas que Tintín era catalán y lo creías realmente en tu conciencia de niño, ¿no? Sí, señor, sí, sí. ¿Por qué esa conexión tan directa y tan Sí. fuerte? Hay unas razones singulares, yo creo, que explican parte de mi confusión, aparte de los motivos que he comentado. Primero, hay una conexión muy interesante, gráfica, una conexión gráfica, artística, de Hergé con la tradición catalana de la ilustración de antes de la guerra especialmente, ¿no? Es decir, los padres que compran, porque quien compra Tintín son los padres. Porque primero, aquello era muy caro, ¿eh? Aquello valía 90 pesetas, que era una fortuna en aquella época, era como 40 o 50 euros. Imagínate comprar un TVO en aquella época, ¿no? ¿Quién compraba? Compraban unos padres, supongo que relativamente jóvenes, ¿verdad? Que antes de la guerra habían leído o se habían criado en el mundo de las revistas catalanas, que era realmente un mundo muy rico en ese contexto, ¿no? Y había una revista como Ampatufet, por ejemplo, y dibujantes como Junseda o como Gaiata Cornet, por ejemplo, o como Lola Anglada, que dibujaban con unos parámetros de línea clara. Entonces yo creo que había una conexión emocional de tal manera que esos padres, al leer Tintín, ven que es como los tebeos que leían ellos de niños, o al menos mantienen una conexión. Y de Ujú. hecho era un tipo de producto muy distinto al tipo de TVO que se hacía en España, básicamente donde se estaba imponiendo el modelo Bruguera o el cómic de aventuras, que era de otro estilo, ¿no? Ese podría ser un elemento. Otro es, sin duda, que hace que entre maravillosamente bien, y es que Cataluña era muy francófona en esos Ajá. años, ¿no? Primero, es evidente, por el prestigio de la cultura francesa, que en esa época era notable, pero por la proximidad geográfica. El viaje, diríamos, iniciático al sur de Francia, a Perpiñán, o a París, ¿no? O a Montpellier o a Toulouse, era casi una asignatura obligada en la educación de cualquier joven, ¿no? Entonces, si eso venía del mundo francófono, tenía un prestigio ya propio, diríamos, incorporado. Y eso propició que entrase con mucha fuerza, ¿no? Entonces, entre el prestigio que tiene todo esto, porque viene de Francia, entre la conexión con la tradición gráfica catalana de antes de la guerra, ¿no? El hecho de que surge en un momento donde hay unos primeros brotes verdes de publicaciones en catalán. Claro, es acogido con un cariño extraordinario. Y para mucha gente, y es en mi caso, esto lo que cuento es un poco raro, ¿eh? Pero para mucha gente, y a mí me pasó, la primera vez que leímos en catalán fue Tintín. Ujú. Claro, y esto puede parecer como raro o no raro, pero claro, hay un tema, diríamos, lingüístico, ¿no? En español, la diferencia entre pronunciación y escritura es relativamente pequeña. Vayamos al caso del francés, que es una diferencia extrema. Ellos Sí, dicen o el inglés, aujourd'hui, claro. o en inglés, le dicen aujourd'hui y lo escriben como quieren, porque aquello, no quieren, aquello es impensable, ¿no? Bueno, con el catalán es un caso parecido un poco al francés, no tanto, ni mucho menos, pero a medio camino entre el español y el francés. Entonces, yo empecé a leer Tintín a la española, es decir, si leía, por ejemplo, pues
capità, vigileu el que feu, vigileu amb aquest perill. Jo leía, capità, vigileu amb Ujú. aquest perill. Lo leía como si fuese español. Y entonces yo lo leía y decía, no, si esto es mi lengua, si esto es la lengua que hablo en Claro, es casa, que como si hablo con fuese mis una lengua hijos, extranjera, pero que no lo era. que no lo era, porque entonces tenías que hacer un mecanismo, los niños teníamos esa mente prodigiosa, ¿no? De aprender a leer en catalán, porque nadie nos enseñaba. Mm. Entonces te dabas cuenta de que aquello lo tenías que leer no como el español, que diríamos se lee como se pronuncia, con excepciones, ¿eh? Sino que lo tenías que leer de otra forma. Es decir, tenías que saber que había una pronunciación diferente a la lectura, diríamos, literal. Oye, eso era fantástico, ¿no? Porque descubrías tu lengua. Mm. Claro, eso para muchos fue muy importante. Y entonces esa generación que descubrió su lengua con Tintín creó unos lazos únicos que luego los ha transmitido a sus hijos o a sus nietos y por eso un poco esa pasión colectiva que decimos. A mí me pasó algo semejante, pero no exactamente igual con el gallego, porque, claro, yo aprendí gallego en la escuela, porque ya se enseñaba Uh en -huh. los años 80, pero los libros de Tintín que yo tenía en gallego, que de hecho fueron también unas de mis primeras lecturas en gallego, era un gallego prenormativo. Con lo Vale. cual, pues era un gallego diferente, que sonaba diferente al que se enseñaba en la escuela, al que se escuchaba en la televisión o en la radio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí también veo una cierta conexión, porque era Sí, casi sí, como sí. leer en otra lengua, pero que era también nuestra propia lengua. Claro, claro. Y es increíble la capacidad que tenemos los niños, ¿verdad? Bueno, los niños que tienen, ¿no? De Bueno, de 7 a adaptarse en ese. 77, ya sabes lo que se dice, ¿no? Con lo Sí, cual... sí, sí. Exacto, exacto, exacto. Ahí está marcado claramente, sin duda, sin duda. Pero yo creo que en esta difusión de Tintín catalán, bueno, queda claro, porque lo hemos hablado en otras ocasiones tú y yo, pero también queda claro en el libro que la importancia de Joaquín Ventalló es enorme, ¿no? Sí, Me sí, interesa muchísimo este capítulo del libro en el que analizas el catalán de Tintín. sí, Porque sí. el catalán de Tintín parece un tema interesante por lo que ya estás empezando a comentar, pero también por cuestiones puramente lingüísticas que tienen que ver con las elecciones de Joaquín Ventalló Es, al momento de traducir, ¿no? exactamente. Claro, Joaquín Ventalló había conocido Tintín en Francia, él se exilió durante la guerra. Digo durante, no después de la guerra. Él era de Esquerra Republicana, pero al empezar la guerra civil, los anarquistas, como ha escrito unos periódicos contra los desmanes de algunos grupos de contra los anarquistas lo van a matar, literalmente. ¿Eh? Entonces recibe una llamada de aquellas, vete, vete, vete para Francia porque van a por ti. Y el 36 mismo, 37, ya se va para Francia. Y bueno, empieza una vida pues azarosa, ¿no? De exiliado, buscando, bueno, y ahí conoce Tintín, ¿no? Cuando vuelve después de la guerra, le retiran el carnet de periodista, él era periodista, entonces se ha de buscar la vida con otros trabajos, pero nunca se va a desvincular del todo, evidentemente, de la actividad cultural, quizás no pública, pero sí más privada o en cenáculos más culturales. Y propone a los editores de Juventud la traducción de Tintín al catalán, porque sabe que puede ser una puerta magnífica para que los niños y las niñas aprendan catalán. Entonces se le plantea un dilema, ¿no? ¿Qué catalán? ¿Qué catalán? ¿No? ¿Qué tipo, qué modelo de lengua? ¿No? Y entonces él va a optar por un modelo de lengua un poco novecentista, ¿no? Un noucentista, ¿no? Una lengua elegante, una lengua sobria, una lengua extremadamente rigurosa, donde los personajes Tintín y Haddock se tratan de usted, ¿eh? Bueno, le trata de usted como Tintín al capitán, ¿no? Una lengua cuidada, pero al mismo tiempo una lengua viva. No digamos el evidente referente de los insultos del capitán, pero en muchos momentos la lengua es viva pero rigurosa. Es un ejercicio de lengua que le da un aire como muy sobrio pero muy estimulante. Y esto gusta mucho a los lectores, de tal manera que cuando a principios del 2000 Casterman y Panini hacen aquella traducción nueva, el público no la quiere, que probablemente es más fiel al original de Hergé, ¿eh? Porque yo siempre digo que Vantalló, y esto lo digo como una de mis provocaciones, era un mal traductor, porque mejoraba el texto de Hergé. Entonces la traducción del 2000 es más fiel a Hergé, pero pierde ese gusto tan especial que tiene la de Ventallón. De tal punto que cuando Juventud revisa todas las traducciones a principios del siglo XXI, ¿no? Hace
una revisión de todas las traducciones, de las rotulaciones también, porque eran muy irregulares, etcétera, y las unifica a través de una tipografía mecánica, pero que recoge el estilo de Hergé. Apenas retoca las traducciones de Ventalló. Ujú. Y ahora es curioso porque leído en clave 2024, este catalán suena un poco añejo, pero esto refuerza el valor clásico de Tintín. Es decir, no espanta al lector, sino que de alguna manera es como leer una obra con, no solo rica en el dibujo y en la narración, sino muy rica en la lengua. Y es curioso que Mm. este valor añadido eh, ha sido valorado por los lectores. No es una lengua difícil, pero no es una lengua simple. Es una lengua trabajada, incluso un poco, ese tono un poco añejo, pero que es un valor añadido en la lectura y que sin duda sigue gustando a los lectores. Es fantástico. La labor que hizo Ventalló fue memorable, que tradujo todos los Tintines, desde el primero, que es Las joyas de la Castafiore, hasta Tintín del arte alfa, que ya tenía, creo que recordar, 88 años cuando lo traduce. Es una coherencia y fidelidad que además le da a todo el conjunto una homogeneidad extraordinaria. ¿No te parece que esto del sabor añejo ocurre también en la traducción de Conchita Centrera al español? También, sí, 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 sí. Y que no se toque, tampoco la tocó mucho Juventud, ¿no? Porque es evidente, claro, el tema de las traducciones, ¿qué te voy a contar tú que no sepas de las traducciones, ¿no? Traducir una obra, en el fondo, es adaptarla a la lengua de un momento. Ujú. Claro, yo siempre pienso que cualquier traducción que yo pueda leer de Dickens o de Shakespeare mmm, está muy alejada del inglés de Dickens o de Shakespeare Ujú. original. Es evidente, ¿no? Igual que cualquier lector inglés que ahora lea una traducción actual del Quijote, lo ha traducido al inglés actual, lógicamente, ¿no? Para que llegue al público, ¿no? Entonces, el mantener las viejas traducciones, en el fondo es mantener el estilo original de Hergé adaptado a cada una de las culturas. Y ese aire añejo, pero de buen vino, ¿eh? Es positivo para la... Porque incluso el lector tiene una predisposición distinta hacia la experiencia de lectura. Es que a mí me parece que las traducciones en realidad son más bien experiencias sincrónicas que diacrónicas, ¿no? Quiero decir que Sí, si uno sí, lee una traducción de Shakespeare de los años 20, pues realmente lo que está leyendo es la lengua española de los años 20 o eso, catalana de sí, los años sí, 20. sí, Pero sí, claro, sí, si la sí, sí. traducción es nueva en el siglo XXI, pues dentro de 3 o 4 siglos, si todavía existe el mundo, pues la gente que lea una traducción de ahora, pues pensará más o menos lo mismo, ¿no? Sí, sí. De hecho, yo tengo, por ejemplo, Dickens, por poner un caso de Dickens, ¿no? Tengo cierta debilidad por intentar buscar viejas ediciones de Dickens, de Círculo de Lectores, en traducciones de los 60 y de los 70, porque ahí estoy más cómodo, porque cuando he leído una traducción actual, y sé que la traducción de los años 60 tampoco es fiel al inglés de Dickens, ¿eh? Ujú. Pero bueno, es fiel a lo que yo había leído de Dickens y no sé, lo que tú dices, es una experiencia muy del momento, del contexto, de la lengua de ese instante, ¿no? Pones algunos ejemplos muy interesantes acerca de los nombres de los personajes y de los lugares, incluso, en los Ujú. que Ventalló, desde luego, parece que da en el clavo desde el punto de vista de la lengua catalana que utiliza. Sí, sí, él es muy minucioso y incluso en algún momento eh, propone nombres que la propia editorial le dice, no, seamos más fieles al texto francés original porque eh, es como criterio editorial general de las traducciones, ¿no? Caso de Hernández y Fernández, que es una creación maravillosa para Dupont y Dupont. De hecho, Ventalló propuso Palau y Palou, es Ujú. decir, el mismo juego, diríamos, paronomástico, ¿no? De dos apellidos que se parecen mucho, pero que son distintos, ¿no? Pero Juventud dijo no, mejor Dupont y Dupont, porque es más universal en las traducciones y todo eso, ¿no? Es que él pensó muy a fondo todo esto y lo de los insultos es descomunal, porque él se hizo y se publicó hace unos años un libro con todos los insultos del capitán, pero claro, es que Ventalló se hizo listados alfabéticos de insultos que podrían utilizarse en las traducciones. Y los insultos de Ventalló son mejores que los insultos de Hergé, porque crea unos
construcciones absolutamente personales, originales. Los de Hergé eran buenos, los de Ventalló aún mejores, ¿no? Y hace cosas maravillosas. Pero esa creatividad la tiene siempre con el impulso de que hacer una lengua rigurosa y atractiva para el público joven, que era el destinatario inicial de Tintín. Hoy probablemente el lector de Tintín no sea el chico joven o la niña de 12 años, sino que yo creo que el lector medio de Tintín descubre Tintín quizás con 18 o con 25 años. ¿Eh? Ujú, Yo creo que es ujú. un descubrimiento más tardío. Y esa apuesta por esa lengua, que no es infantil, es brillante porque permite, eso sí, viajar, ¿verdad? A este nuevo grupo de lectores que descubren Tintín. De hecho, recuerdo que en la exposición de hace un año y medio, ¿no? O así en Madrid, sobre Hergé, aquella magnífica en el Círculo de Bellas Artes, que yo fui 2 o 3 veces, una cosa que me gustó es que había mucha gente joven. Y gente joven no quiero decir niños con sus padres, Ujú. sino jóvenes de entre 20 y 30 años que estaban interesados en el fenómeno Hergé y en el fenómeno Tintín. Esos son, yo creo que son lectores que descubren ahora y se encuentran con unas traducciones, tanto la de Conchita Cendrera como la de Ventalló, que aguantan maravillosamente el paso del tiempo con ese aroma añejo que refuerza la experiencia de la lectura. Sí, eso que dices me hace preguntarme si esos lectores más jóvenes de Tintín tienen algo que ver con la película de Spielberg, de la misma manera que en los años 90 hubo la serie de televisión de dibujos animados que yo creo que ayudó a que muchos Mm. jóvenes se interesasen entonces por Hergé y por Tintín. No es mi caso porque yo lo leí antes de eso, pero creo que Sí, ese tipo de cosas tienen que ayudan, ayudar, ¿no? A ese tipo de ayudan, más lectores. allá del purismo, ¿verdad? De, es que esto no es exactamente, ya lo sabemos, ¿verdad? Gracias, y el agua está mojada, ¿no? Pero es verdad que la serie de televisión, que además tuvo un éxito extraordinario, se pasó por todas las cadenas durante 15 años, en alguna cadena se estaba pasando las aventuras de Tintín, que eran una versión muy buena, muy buena. Y los Evidentemente, periódicos también en los incluían periódicos lo los regalaban, es que VHS era... y el Sí, DVD y sí, tal. exactamente. Yo tengo esa tontería de guardar los VHS, no sé por qué, pero tengo los VHS, tengo los DVD y no los uso nunca, ¿eh? Porque ahora ya no hay reproductores de nada de esto, pero es igual, se guarda, ¿no? Pero es verdad que ayudó muchísimo. La película de Spielberg ayudó muchísimo también, sin duda. Y yo creo la exposición que hubo en Madrid ayudó muchísimo. Es evidente claro, el fenómeno Hergé permite ese traslado a otros canales de difusión que al final vuelven a repercutir en la lectura, ¿no? Es decir, al final, eh, incluso la labor que tú haces desde tus canales de YouTube, con mis ensayos, las asociaciones múltiples que Ujú, hay, ¿no? ujú. Todo eso mantiene vivo el legado de Hergé, que es algo bastante inusitado, ¿eh? Inusitado. Es decir, por ejemplo, murió el gran Francisco Ibáñez. Yo no sé cómo pervivirá Ibáñez. No sé si hay una asociación, creo que aún no, de Mortadelo y Filemón que reúnan a centenares de aficionados y haya intercambio de ediciones y de pins y de... No lo sé, pero el papel de los aficionados es troncal. Si no hay aficionados lectores, es imposible mantenerlo vivo, porque es muy complicado. Mortadelo tiene vida para, yo creo, para largo, pero si no hay unos movimientos de soporte permanentes, estas cosas se pueden diluir y perder. Se pueden Sí, diluir y por perder. eso siempre digo que tiene, yo creo que quienes detentan los derechos deberían pensar un poco más en ese tipo de cuestiones. Pero Sí, bueno, sí. no estoy yo en la mente de esas personas ni tampoco tengo el poder que ellos tienen, pero creo No, no, que los pero fans, está los claro que aficionados, son los que realmente al final hacen que pervivan los Beatles, que perviva Elvis sí. Presley o Tintín, ¿no? Sí, 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 sí. Y si no hay ese colectivo de aficionados, por más bueno que sea el producto, aquello queda pues en un cajón, ¿no? Para nostálgicos y para eruditos, pero no mantiene ese calor, ¿no? De los aficionados, que es lo que mantiene vivo una creación cultural.
Bueno, volviendo al libro, Tintín era catalá, Joan Manuel, lo que está claro es que este no es un libro para eruditos, aunque los eruditos lo van a disfrutar también, pero cualquier persona que lea en catalán y que esté interesado o interesada en Tintín tiene que acercarse a este libro de Joan Manuel Soldevilla. eh, Porque además me da la sensación, no sé si esto fue así, pero en cuanto al proceso de composición, el trabajo que tú realizaste para completar este libro, da casi la sensación. Tú eres muy amigo, me parece, en otros libros como Del Quijote a Tintín o el abecedario de Tintín, pues utilizar el alfabeto, ¿no? Esto es algo que no haces en este caso, pero sí me da la sensación, Joan Manuel, de que lo que tenemos aquí es una serie de artículos, ¿es así o no? Sí, de hecho, alguno de ellos había sido publicado previamente en algún boletín, en alguna revista. Otros son específicamente, digamos, originales, ¿no? para el volumen. Pero sí, pero es que además me interesaba este tipo de libro, ¿no? Me interesaba que fuese un libro un poco calidoscópico, que ahora hablamos de Dalí, ahora hablamos del Barça, ahora hablamos de Pau Riba y ahora hablamos de Josep Pla. Es decir, que fuese un poco ese calidoscopio, porque al final, diríamos, de todo este juego, que en el fondo el libro no deja de ser un juego, ¿no? Un juego intelectual, el lector quede con la percepción de que, bueno, evidentemente Tintín no era catalán, pero que ha dejado profunda huella en la cultura catalana. Y eso, si vas buscando conexiones dispares como estas que te comentaba, ¿no? Yo creo que llega mucho mejor al lector, ¿no? Que no, que si se suda y cifras y ventas y no. Yo es que quiero explicar otra cosa, que aquí ha habido unas conexiones Ujú. singulares que han dado pie a algo que los propios belgas no entienden, ¿eh? Cuando los belgas ven las reuniones de los miembros de Milú, de la Asociación de los Tintinaires de Cataluña, o ven libros como este, o dicen, pero ¿qué os ha dado a los catalanes con Tintín, ¿no? Bueno, pues es todo eso, ¿no? Que creo que permite, ¿no? El libro, esa estructura, ¿no? Un poco calidoscópica, ¿no? Donde van orbitando diversos núcleos, dar esa impresión, ¿no? Y a veces con curiosidades, ¿no? Hay una que a mí me emociona mucho, que es aquella en la que cuento cómo preparando el libro, leyendo un día La Vanguardia, en la sección de esquelas, que bueno, es algo que a veces miro, veo pues eso, ¿no? El recuerdo de una persona que ha fallecido y que se subraya, ¿no? Que había vivido con el ejemplo de su héroe Tintín. Ostras, digo, a ver, en una esquela en un periódico, ¿no? Es decir, eh, la familia ha querido que se hable de Tintín, ¿no? Entonces empecé a investigar quién era esa persona, ¿no? Entonces, bueno, al final de muchos avatares pude contactar con la viuda y tuvimos una entrevista emocionante y claro, ostras, dices, increíble, ¿no? Alguien que ha vivido con Tintín y que muere con Tintín y le acompaña a Tintín cuando muere, ¿no? Te das cuenta de que a veces estas pasiones lectoras Mm. trascienden lo anecdótico o lo ocioso y al final llegan a formar parte de tu vida, ¿no? Y que explicar todo esto en la estructura del libro me iba como muy bien, ¿no? De ir dando pequeños fogonazos de todas estas conexiones tan singulares. Sí, yo creo que la respuesta a esos belgas que dices que a lo mejor no entienden qué es lo que los catalanes sienten por Tintín, quizá la respuesta simplemente es la universalidad de Tintín. Es decir, que Tintín Claro, no es es que belga, o sea, que es belga para los belgas, pero que es tan catalán para los catalanes bueno, yo creo o- que si alguien se pusiese a ello, y no te estoy retando a un duelo, podría escribir Tintín era gallego, Tintín era madrileño, eh, Tintín era o, de Tin- Tennessee, ¿no? o Tintín era de Tennessee, ¿eh? Al menos comparten la T, que no es poco, ¿eh? Pero ahí está. Pero yo No, lo digo pero sobre todo porque una cosa que dices me parece muy interesante, que no se trata realmente de si Tintín era o no era catalán, sino de la huella que Tintín ha dejado en la cultura catalana, exactamente. lo haya entendido así o lo haya querido así Hergé o no. Evidentemente Hergé no está escribiendo Tintín para crear una huella en la cultura catalana, pero claro, la creación de Hergé se le va de las manos en ese sentido y hace que Totalmente. se convierta en algo atemporal, en algo universal, a pesar de que originalmente
era el reportero del Petit Vingtième, que era un periódico específico de Bélgica, en un lugar específico de Bélgica y en un momento histórico específico, ¿no? Pero eso lo trasciende Exactamente. la creación. Ahí está la grandeza de la obra de arte, ¿no? Que trasciende, que retrata su momento histórico, que condiciona su momento histórico, pero que trasciende su momento histórico, ¿no? Porque es verdad que las aventuras de Tintín retratan la época, a veces son casi un reportaje periodístico de la actualidad que se vive en ese momento histórico. Condiciona la época, porque sin duda la influencia de Hergé en el mundo del cómic ha sido arrolladora, pero es que pasa 50, 60 años después, sigue influyendo Ujú. y sigue siendo leído. Y tú das un Tintín a una chica de 12 años, un chico de 12 años, y se lo leen, dirán, está bien, tiene su... Y es muy curioso, ¿eh? Porque fíjate que si tú haces ver una película de los años 30 a un chico de esa edad, ostras, se las debe vender muy bien, porque tiene una sintaxis distinta. Ujú. Ya no hablo del color, ¿eh? Ya no hablo del color No, en no, pero blanco es y un negro. lenguaje diferente. Es un lenguaje diferente, es un tipo de interpretación, de actuación distinta, ¿no? Es decir, no es que esté anticuado, es que es de otra época. Bueno, Ujú. igual que si lees a Quevedo es de otra época, ¿eh? No, 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 no. Que sea de otra época no quiere decir que... Pero es verdad que un chico de 12 años lo has de acompañar mucho a esta experiencia que implica unas claves que quizás se te escapan, ¿no? Ujú. Pero con Tintín no pasa esto. Tintín no necesita que digamos, esto es un TVO de otra época, las historias se contaban así. No, Ujú. léelo. Te gusta, no te gusta, pero no habrás tenido ningún problema para leerlo. Porque la genialidad de Hergé es que crea un lenguaje, inventa un lenguaje, sabe hacerlo con una universalidad y atemporalidad absolutamente extraordinaria. Y eso es un caso, yo creo, único, un caso único, ¿eh? Esto me recuerda a una alumna que tuve en una ocasión en la universidad que no sabía que existía el cine mudo y Ah, cuando hablamos del cine mudo en la clase, porque era una clase de panorámica de la historia del cine español y entonces les puse el Hotel Eléctrico, ¿no? sí, de de Segundo de Chomón. Chomón y entonces esta chica me preguntó, pero en el cine mudo no hablan porque no quieren Vale, o por claro, qué no hablan. Y claro, no claro, entendía que la tecnología no había llegado todavía a ese claro, punto en el claro. que podían hablar. Realmente hablaban, lo que pasa es que no se grababa. No se grababa, ¿no? No, no. Pero esto es fantástico, ¿eh? Como profesores teníamos un reto maravilloso. A mí a veces me dicen, es que los chicos de ahora no saben, qué sé yo, que el cine era mudo, o que no saben que cosas de la guerra civil. Y yo digo, pues claro que no lo saben, si tienes 14 años, ¿qué van a saber? Claro. Nuestra misión es explicarlo y explicarlo bien, ¿no? Y que descubran, ¿no? Estas cosas. Pero sí, sí, la verdad es que las etapas del cine están como muy marcadas y irte hacia atrás implica un esfuerzo, pero irte hacia atrás con Tintín no implica ningún esfuerzo. Un lector de 12 años disfruta con el cetro de autocar, a poco que entre en la historia, disfruta y no ve que la sintaxis, que el dibujo, que tal, esté anticuado. Aquello sigue siendo una sintaxis viva y eso es extraordinario. Sí, porque tenía además una capacidad de Hergé para contar en imágenes historias que muy pocos han tenido y es realmente una capacidad impresionante. Una cosa que me gustaría comentar es que hay algunos capítulos del libro, Joan Manuel, que me parecen especialmente interesantes. Por ejemplo, cuando hablas acerca de de la relación entre Dalí y Tintín o Dalí y Hergé. Desde luego que hay una relación entre Hergé y el arte contemporáneo, el arte moderno de su momento. Pero además de eso, ¿en qué sentido Hergé se vio influido por Dalí o viceversa? O viceversa. Queda claro que eran dos personajes que tienen, no diremos vidas paralelas, nacen más o menos hacia el 1904-1907, es decir, nacen prácticamente en la misma época. Y si vamos al final de su vida, diríamos, vemos que ahora son recordados con un museo que lleva su nombre, el Ujú. Museo Dalí, en Figueras, el Museo Hergé en Louvain-la-Neuve, ¿no? Es decir, que bueno, de entrada hay esta analogía que dices, mira, qué curioso, ¿no? Pero luego te das cuenta que viven como historias cruzadas, pero concordantes. Tintín es perdón, Dalí es un pintor, diríamos, siempre fascinado por los medios de comunicación de masa.
siempre. Es decir, fascinado por el cine, recordemos sus colaboraciones con Hitchcock, fascinado por la publicidad, fascinado por el cómic. De hecho, el primer dibujo que publica Dalí es en la revista Empatufet, que dibuja Mm, un chiste siendo un niño, que se lo publican en el apartado sección de lectores y todo eso, ¿no? Es decir, que él siempre estuvo fascinado por los medios de comunicación de masas y Hergé fue un creador de los medios de comunicación de masas que siempre estuvo fascinado por la pintura. Y mm, de hecho, su colección de pintura era extraordinaria, su devoción, ¿no? por Miró, por ejemplo, era más que notable, y sus pinitos como pintor fueron un proyecto importante en un momento determinado de su vida, ¿no? Es decir, mm, que vemos que son como dos personajes que vienen de dos mundos distintos, pero cada uno de ellos está interesado en el mundo del otro. mm, Y esta conexión, eh, en algunos momentos yo creo que es relevante cuando vemos el eco surrealista en algunos dibujos de Hergé, por supuesto, y también vemos en algún caso cómo Dalí guardaba en su archivo pues, revistas de ejemplares de la revista Tintín. Es decir, pero es que además, como explico en el libro, Dalí y Hergé se conocieron, se mm, saludaron, coincidieron mm, en una fiesta. No sé si se cartearon, parece ser que sí, todo esto aún lo estoy investigando, pero está claro que a Dalí le debería fascinar un personaje como Hergé y un personaje como Tintín, y Hergé estaba fascinado por un personaje como Dalí. De hecho, en el Tintín y el Arte Alfa hay un personaje que está claramente inspirado en ese Dalí de Cadaqués, de Porligat, en sus performances mm. extrafalarias un poco de los años 70. Es decir, que había conexión y intento buscar esas conexiones en el texto del libro. Sí, 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 En sí, ese claro. capítulo lo que más me interesa es lo que comentas acerca de la utilización de los medios de comunicación de masas, porque desde luego los dos lo utilizan y de maneras diferentes, medios de comunicación diferentes también, Sí, porque sí, sí, a sí. Dalí le encantaba salir en la televisión. Aún acabo de ver hace poco su participación en un concurso estadounidense de los años 50 que se llamaba What's My Line, y ahí estaba Ahí estaba, sí, 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 Dalí sí. como invitado, pero Hergé no tenía tanto interés en utilizar la televisión o en utilizar la radio, pero sí, por supuesto, la prensa escrita, la publicidad, etcétera, etcétera. Pero evidentemente los dos se valen de algo que Bueno, solamente podrían valerse de ello en el siglo XX, porque anteriormente habría sido un poco exactamente, más difícil. Se podría haber hecho, pero habría totalmente. sido más complicado. Habría sido más difícil. O sea, son perfiles distintos, ¿no? Porque Dalí entendió de muy joven, ¿no? Que la vida es puro teatro, diríamos, y entonces él entra de lleno en el espectáculo y dice, voy a ser yo mismo casi una obra de arte, ¿no? Y en cambio, la sobriedad de Hergé está a años luz, ¿no? Pero no deja de ser curioso que siendo dos personajes que están como en este aspecto tan alejados, se admiren y se lo manifiesten, ¿eh? En algunos momentos a través de la correspondencia o de determinadas acciones y declaraciones, ¿no? Es decir, que entre ellos había una conexión muy especial, subterránea, y insisto, el hecho de que ahora estén recordados cada uno de ellos con un museo, mm, yo creo que fortalece esta conexión entre los dos personajes. Claro, si yo fuese un hombre muy poderoso, intentaría que hubiese una conexión entre el Museo Dalí y el Museo Hergé, que hubiese, pero bueno, estas son fundaciones demasiado poderosas que Claro. exceden mi ámbito de influencia, ¿eh? Yo sé que tú eres culé, yo soy del Celta de Vigo, y hay un capítulo específico. Sabemos que el Barcelona, el Fútbol Club Barcelona es més que un club, ¿no? Pero evidentemente también entra el Barcelona, el Barça, dentro del mundo de Tintín y de Hergé. Lo que pasa es que, bueno, yo no he visto nunca un dibujo de Tintín hecho por Hergé vestido de azulgrana, pero sí que hay una relación que tiene que ver con uno de los mejores jugadores de la historia, que es Johan Cruyff, que por supuesto fue en el momento en el que fichó por el Barcelona en los años 70, pues fue uno de los, era realmente la estrella Sí, mundial sí, sí, sí. del momento. Sí, Y hay una sí. relación entre Tintín y el Barça. Todos los culés que se acerquen a este libro también para saber cuál es esa relación. Sí, la verdad es que esto fue una casualidad, como siempre, todos son casualidades. Por lo tanto, debe haber algún orden misterioso que domina mi vida, ¿no?
un día en Figueras, en una feria así de libro viejo, tal, no sé qué, que a veces llega mucho material francés, ¿no? También veo unos ejemplares de la revista Tintín, la revista francesa, y veo, así ojeo, digo, ostras, una donde sale en portada Cruyff, Johan Cruyff, vestido de azulgrana en el campo del Barça. Digo, ¿pero esto qué es? Y entonces digo, ya, aquí está el Barça en Tintín, en la revista Tintín, ¿no? Sí, O sí. sea que, y no, no, entonces, ¿qué pasó? Que lo que comentabas fue una noticia de alcance mundial, el fichaje de Mm. Johan Cruyff por el Barça, también por la cantidad de dinero que se pagó y todo eso en ese momento. Y la revista Tintín le dedicó portada y reportaje a la llegada de Cruyff al Barça. Luego hay una conexión indirecta y es que, claro, la revista Tintín dibujaba el creador de Eric Castell, Raymond Mm. Redin, que había dibujado diversas series, pero que era el especialista un poco, diríamos, en cómic deportivo. Mm. Ese es un género dentro del lenguaje de la historieta. Y años después creó la serie Eric Castell, que es orgullo para todos los azulgranas, ¿no? Bueno, que cuentan los avatares de una suerte de Johan Cruyff, ¿no? Un futbolista que ficha por el Barça y vive mil y una aventuras, ¿no? Bueno, que imagínate, cuando yo descubrí Eric Castell, aquello vi que estaba hecho por los autores Raymond Guedin y François Hughes, ya se veía que aquello no era catalán, pero ver que el Barça era el equipo de moda que generaba incluso un cómic Sí. era alucinante, ¿no? A mí eso me sorprendió mucho porque yo también, bueno, hay en el canal un vídeo específicamente sobre Eric Castell porque es uno de los cómics que yo más leía cuando era niño junto con Tintín. ¿Por qué? Por el fútbol, porque yo Claro, estaba, claro, de claro. niño sobre todo, ahora un poco menos, pero todavía, yo estaba totalmente obsesionado con el fútbol. Todos los juegos que yo inventaba tenían que ver con el fútbol. Si tenía Playmobil, jugaba al fútbol con los Playmobil. Jugaban al Si, fútbol. claro, si tenía cualquier cosa, había una relación con el fútbol. Pero lo curioso es que yo nunca he sido ni del Madrid ni del Barcelona, siempre he sido del Real Club Celta de Vigo y además he tenido siempre gran simpatía por el Athletic Club de Bilbao, Vale, sí, 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 sí. además de, por supuesto, seguir al Celta como sigo haciéndolo, ¿no? Pero ver un cómic que era francés, que además en parte de la saga es cierto que Eric Castell vuelve a Francia y juega con el Paris Sí, Saint-Germain, que bueno, era un equipo bastante nuevo en aquellos momentos, sí, 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 cuando, sí. cuando se dibujó ese álbum, ¿no? Sí, 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 Esa sí. serie, pero yo veía una cierta conexión, no necesariamente por los dibujos en sí, porque me parecían más realistas todavía los dibujos Sí. de Eric Castell, que dibujaba una Barcelona muy Muy realista, minuciosa, ¿eh? Sí, 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 un sí, sí. París también muy realista, Sí, que además incluso cuando Eric Castell juega en el Paris Saint-Germain, también juega al tenis en cierto momento, entonces había unos sí. dibujos de Roland Garros, que a mí también me gustaba mucho el tenis y jugaba al tenis cuando era pequeño, pero esa conexión entre el Barça, Tintín, Hergé y Eric Castell nunca realmente se me había ocurrido. Es decir, yo veía que el Barcelona era el equipo para el que jugaba Eric Castell y suponía que como el Barcelona era uno de los dos equipos más grandes de Vale. España, pues lo habían, pero no sabía que tenía que ver necesariamente con la época de Johan Cruyff. Sí, 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 sí. De hecho, es que el fichaje de Cruyff fue un bombazo, ¿no? Y entonces, a partir de eso, el Barça se convirtió un poco en equipo de moda Mm. en Europa. Era un equipo que tampoco tenía larga historia, pero tampoco no tenía tantos títulos, digamos, Claro, no ¿no? había ganado Copas de Europa todavía. No, no, que va, que va. Pues eso fue un vía crucis llegar a la primera Copa de Europa, ¿no? Pero ahí también hay una Pero, relación con Tintín. claro, sí, sí, sí. Pero bueno, es cierto que se convirtió en el club de moda de alguna forma y entonces pues ahí se creó Eric Castell y tuvo, bueno, aquí en Cataluña y en Europa se debió vender bastante bien, ¿eh? Porque se publicaron una docena larga de títulos, es decir, Sí. que es señal que el invento funcionaba comercialmente hablando. Fíjate que yo aquí en los Estados Unidos tengo parte de la colección de Eric Castell. Solo tengo una parte de la colección porque la otra la Mm, tengo en Vigo. sí, La que tengo en Vigo es en español, pero la que tengo aquí es en catalán. O sea, vale. tengo la traducción al La catalán traducción de los últimos, de los no sé, últimos, sí, 10, sí, 9 o 10, porque son dos paquetes y el sí. paquete uno no se puede conseguir, el paquete 2 sí, pero el paquete 2 no lo tengo en español, lo tengo en catalán porque En lo pude catalán. conseguir en catalán, pero no en español. Con lo cual, pues sí, ahí, creo que tienes razón en que se tuvo que vender bastante bien.
Sí, 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 funcionó, funcionó. Y eso que el cómic deportivo nunca ha sido un subgénero de mucho éxito, ¿eh? Es decir, que en general sí que ha habido héroes del deporte, pero no es el gran tema del lenguaje del cómic. No sé por No, qué, pero fuera de los famosos Mortadelos y Filemón de de Olimpiadas y las de Olimpiadas. Mundiales, sí, 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 sí. efectivamente. Ahí sí, ahí sí. Tienes otro capítulo para ir terminando ya, Joan Manuel, en el que hablas del Museo Imaginario de Tintín. Y a mí eso me retrotrajo también un poco a mi infancia, un poco porque cuando yo completé la colección de las aventuras de Tintín, que mis padres tenían unos cuantos libros de Tintín, 6 o 7, algunos en gallego, otros en español, pero cuando se dieron cuenta de que me interesaba Tintín, me empezaron a comprar poco a poco pues, los que faltaban, algunos en gallego, otros en castellano, incluso conseguí alguno en francés, pero completé la colección y al completar la colección me di cuenta de que había libros sobre Tintín y ahí es donde empezó mi colección y ya búsqueda de pues Sí, las sí, sí, sí. conversaciones con Numa Sadul, los libros de Benoit Peters, el diccionario de Tintín de Tony Costa, Sí, 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 y sí, sí. también, entre otros, El el libro, famoso imaginario, Museo Imaginario de de Tintín. Tintín. Pero tú vuelves sobre ese tema aquí Sí, sí, en el porque libro. de hecho cuando esta exposición llegó a Barcelona, a la Fundación Miró, imagínate, ¿eh? En un Ujú, momento donde el lenguaje del cómic aún se consideraba una cosa como más bien de niños y todo eso, ¡pam! En la Fundación Miró, el Museo Imaginario de Tintín. Los que en esa época estábamos empezando a descubrir Tintín como una de las grandes obras de los medios de comunicación, era como decir, es que es verdad, es que, bueno, y bueno, entonces Juventud editó ese volumen que de alguna manera era como el catálogo de la exposición. Luego hubo también otro catálogo que era Tintín en Barcelona con el homenaje que muchos dibujantes hicieron a ujú, Tintín, ¿no? ujú, Pero eso fue editado por la Fundación Miró. Pero ese museo imaginario era quizás no sé, la casilla de salida de toda la tintinofilia, ¿no? O tintinología, mejor, del ujú, estudio de la obra de ujú. Hergé. Es decir, bueno, es que eso está muy bien, es muy interesante, ha tenido una gran repercusión, ha vendido millones de ejemplares, pero es que además es una obra que exige reflexión y análisis y estudio. Y la exposición y el libro catálogo, ¿no? Que editó Juventud, un poco iba en esa línea, ¿no? Empezaba a decir, que esto va más allá de un mero entretenimiento. Ujú, Puede ser un mero entretenimiento, si lo quieres dejar ahí maravilloso, pero si quieres puedes ahondar, indagar, y ahí, en ese museo imaginario, ¿no? Donde buscaba, ¿no? Un poco la conexión con las piezas que habían servido de inspiración a Hergé, fue un descubrimiento. Yo años después, y de eso hablo un poco en el libro, hicieron una versión reducida de esta exposición en París, en un museo que se llama el Musée Nerva, es un lugar que es como el museo en ciernes para niños. Entonces ujú, hicieron una versión ujú. como para niños de esa macroexposición, ¿no? Pero que también iba en esa línea de introducir a los niños en ver cómo Tintín no era un producto que surgía de la nada, sino que detrás había documentación, rigor, trabajo, y esto estaba muy bien hecho en la exposición de Barcelona, por supuesto, que era la gran exposición, pero en esta que vi en París a principios del siglo XXI, se había hecho una adaptación para el público más infantil maravillosa. Ujú. Ahora que hablas de esto que tiene que ver con el público infantil, Joan Manuel, teniendo en cuenta que Hergé dejó claro que no debe haber continuaciones de Tintín, nuevos Tintines, etcétera, etcétera, ¿por qué vías piensas tú que se puede promover la tintinofilia, la tintinología en este siglo XXI, en el que ya no llegó a vivir Hergé, pero en el que Ujú. sí viven quienes detentan sus derechos y quienes de alguna manera se benefician económicamente de ellos? A ver, el futuro es incierto, es decir, en el sentido de que los lectores de Tintín, pues tenemos, y solo hay que ver las reuniones de las asociaciones. Abundan las canas, diríamos, así, para Bueno, ser, para ser sí. sutiles, ¿eh? ¿Habrá relevo generacional? Primera pregunta que nos podemos hacer. Yo intuyo que sí, porque he visto, aquello que decíamos, brotes verdes, ¿no? He visto Ujú, que sí que hay gente joven de 20 30 años que se acerca al mundo de Tintín. Tintín es inagotable y lo cierto es que los nuevos tiempos generan nuevas lecturas, sin ser, diríamos, ¿cómo podríamos subrayar? Sin ser injustas o leales a lo que quiso Hergé. Yo pongo un ujú, ejemplo con la Castafiore. La Castafiore
se había leído siempre como un personaje ridículo, más bien, grotesco. Y servía un poco para decir que Tintín, que si era misógino, que si no hay mujeres en las aventuras de Tintín. Pero claro, si leemos La Castafiore en clave siglo XXI, vemos que es una mujer independiente, que ha triunfado en su carrera profesional, una mujer que se arriesga por sus amigos, una mujer que se juega su futuro por sus amigos, una mujer que domina los medios de comunicación, una mujer que planta cara a los dictadores, y recordemos ese plato de espagueti que lanza por la cabeza. Es decir, es una mujer empoderada. Es decir, lo que antes se leía de una forma, Mm. y era la lectura que seguramente quería hacer Hergé, hoy lo podemos también leer de otra forma, porque el nuevo siglo genera nuevas lecturas. Pero ¿no te parece, Joan Manuel, que si esa era la lectura que quería hacer Hergé, se le escapó de las manos porque incluye esos elementos que tú comentas y son muy evidentes, porque Claro, no es que sea algo que uno pueda interpretar, es que realmente canta en el juicio en Tapio sí, sí, Capolis, es que sí, realmente sí. se ríe, se mofa del dictador El en dictador, sí, esta sí. época en la que se está hablando tanto de la subida de la ultraderecha, las dictaduras, etcétera, etcétera. Esos elementos están ahí, pero no están escondidos, No, no, están al están aire, ahí. ¿no? Pero estas son las grandes obras literarias. Cuando uno lee El Quijote y lee el episodio de Marcela y Crisóstomo y ven que Marcela hace una defensa de la dignidad y la libertad de la mujer, eso lo escribe Cervantes, en Ujú, un contexto cultural que no es el nuestro. Y probablemente decir que Cervantes es feminista es un disparate, ujú. porque es utilizar es un anacronismo. Sí, sí. Pero sí que hay una explícita defensa de la dignidad y de la libertad de la mujer. Y eso está ahí, y eso Ujú, está ahí. Que se podía leer en el siglo XVII como un remedio de lo pastoril, vale, de acuerdo, pero está ahí. Y en ujú. el siglo XXI se lee así. Y podemos entender lo que quiso decir Cervantes, lo que le entendió el público del XVII, pero las grandes obras literarias viajan a través de los siglos porque cada siglo aporta una nueva capa de lectura, que no anula a las anteriores, sino que enriquece y Ujú. da muestra evidente de la vida de esa obra. Yo creo que por ahí Hergé Tintín tiene futuro. Sí, estoy muy de acuerdo con eso porque yo creo que las interpretaciones tienen mucho que ver, no solamente con quién interpreta la obra, sino con el momento histórico, Claro, social claro. y cultural y también geográfico en el que, o sea, que Sí, pienso que, por ejemplo, Tintín no se va a leer de la misma manera en Europa que en los Estados Unidos, que en Asia, que en África, evidentemente. Y seguro, estamos hablando seguro. solo de diferencias geográficas en un mismo momento histórico, ¿no? Entonces, Sí. en eso estoy totalmente de acuerdo. Tintín era catalá o això em pensaba yo, Joan Manuel, para ir terminando esta pregunta quiero hacértela porque entre todos los libros que has escrito sobre Tintín, porque es que hay muchos libros que has escrito sobre Tintín, quien lo sabe, quien los ha leído, quien los tiene todos como yo, pues sabe lo prolífico que has sido y sobre todo la calidad de tu obra. Pero este libro en particular, ¿qué significa para ti personalmente, Joan Manuel? Para mí es muy, muy especial, ¿no? Ya desde la misma portada que has mostrado, que es una portada con muchos guiños, ¿no? Porque vemos esta silueta de no sé qué personaje, porque no sé qué personaje No puede sé quién ser, es, no, no, no. no A mí sé me quién parece es, más Eric Castell, pero no estoy seguro. que lleva una barretina con un curioso final, ¿verdad? Se peinó mal ese día, yo creo. Exacto. Hacía viento Luego ese día. va vestido como un areu catalán, ¿verdad? Que es el vestido tradicional, ¿no? Y luego incluso hay un detalle muy bonito, que es que mi nombre está en un medallón, como el de las ediciones del medallón, donde pone Juan Manuel Sí. Soldevilla, las famosas ediciones del medallón, que fueron las ediciones primeras que hizo Casterman en español en el año 52. Hay mucho guiño en todo el libro para el, diríamos, el miembro de la secta, pero al mismo tiempo para todo el gran Bueno, por público. no hablar, Joan Manuel, de tu fotografía que está ahí, en la cual estás leyendo un álbum que quizá pueda ser tu favorito, y Exactamente, después, por supuesto, el guiño a los a las retratos. guardas de los álbumes. Sí, sí. Pero para mí es un libro muy especial porque quizás de todos los libros que he escrito es el más personal. Es el más Ah. personal, es el más, no exactamente autobiográfico, pero donde hablo más de mí, diríamos, en algunos momentos, ¿no? Siempre he intentado una mirada más distante, ¿no? En el sentido del estudioso, Ujú. pero aquí, en algún momento diríamos, me he mostrado, ¿no? Entonces, para eso, para mí es un libro muy especial, ¿eh? Porque normalmente siempre que me acerco a Tintín lo hago desde cierta distancia del estudioso, y aquí la he mantenido en muchos momentos, pero en algún otro,
pues he contado mi vida. Y eso para mí es raro, que soy más bien discreto y tímido en algunos elementos, pero yo creo que quedaba justificado porque el libro lo merecía, digámoslo de una manera clara. Bueno, yo desde luego puedo decirte, Joan Manuel, que lo he disfrutado muchísimo. Lo conseguí en una librería en Vigo y me lo traje aquí y ya me lo estuve leyendo nada más aterrizar el avión prácticamente al día siguiente de llegar a casa y lo he leído con enorme facilidad, sin ningún tipo de problema. Tengo un muy buen diccionario catalán, español, Vale, español, catalán, pero solamente lo he utilizado cuando es absolutamente necesario porque quiero saber exactamente lo que significa vale, una vale, palabra. vale. Pero es un libro que se lee muy bien. Si uno habla español, bueno, si sabe francés todavía mejor, pero incluso aunque alguien no sea catalano parlante, como es mi caso que no lo soy, pues yo creo que se puede leer con tranquilidad, sin problema, y es Qué una pena que bien. no se traduzca de momento al español para que tenga todavía más Más difusión. repercusión. Sí, Pero, sí, pero sí, desde sí. luego es un libro que a mí me ha gustado mucho y me gustaría, además de felicitarte para terminar, preguntarte si estás trabajando en algo nuevo, que seguramente que sí, tenga ya que Sí, ver con sí. Tintín o no tenga que ver con Tintín, pero Bueno, algo que nos ahora puedas estoy, comentar de qué es lo que viene. ahora estoy muy metido en el tema que tú conoces, mi investigación sobre las comunidades Mm. anglicanas que había por el Ampurdán, y ahora estoy preparando algunos artículos de investigación sobre el paso de estos anglicanos que eran un poco locos, aquí en el Ampurdán, intentando, que venían aquí como si fuesen misioneros que se iban al Congo belga, es decir, que llegaban al Ampurdán como tierra hostil, tierra herética para ellos, y bueno, porque hicieron una labor extraordinaria, ¿no? En diversos ámbitos, como en el editorial, el médico, el político, el periodístico, y estoy un poco ahora metido en esto, y bueno, quién sabe si esta investigación luego va a dar pie a una novela, ¿por qué no? ¿Verdad? Porque es una historia muy novelesca, podríamos decir. Pero a esto de los anglicanos en la Lampurdá, a esto no has llegado a través de Tintín. No, a eso no he llegado. Pero como dicen mis hijos, algún día lo vas a conectar, porque lo conectas todo con Tintín, ¿eh? Si puedes conectar el Barça con Tintín, yo creo que puedes conectar Ya eso con todo es Tintín también. posible, todo es posible. Joan Manuel Soldevilla, autor de Tintín era catalá o Això en pensaba yo, publicado pues no hace mucho por No, no, ha Brau sido. Editions. Sí, 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 sí. Ha salido Creo que ahora. dice, creo que dice aquí febrero, sí, 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 febrero de salió en febrero. 2024. Febrero se comercializó ya en marzo, o sea que es recién salido, como quien dice. Sí, 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 sí. Yo se lo Correcto. recomiendo, pero por supuesto les recomiendo también otros libros como del Quijote a Tintín, el abecedario de Tintín que está en catalán y en español, Univers Serge y muchas otras obras que ha publicado a lo largo del tiempo relacionadas o no con Tintín. Joan Manuel Soldevilla Albertí. Siempre es un placer, Joan Manuel, tenerte en el canal. Te agradezco que estés aquí, te agradezco que hayas estado también en febrero, que es cuando salía este libro, en el maratón de 6 horas Sí, de, me de, acuerdo, me de acuerdo. Sí, Tintín. sí, sí. Y nada, pues aquí tienes tu casa. Si quieres enviar algún otro vídeo sobre algo que te interesa, pues aquí se publicará. Y cuando haya Magnífico. más novedades, tintinescas o no, pues Pues aquí, por seguiremos supuesto, charlando. abriremos los micrófonos una vez más y continuaremos charlando. Muchas gracias, Joan Manuel, muchas Fantástico, gracias Antón. y hasta muy Un pronto. placer hablar contigo y muchísimas gracias por toda la difusión que haces a mis investigaciones. De verdad, muchas gracias, Antón. Este ha sido un nuevo episodio de Tintín y Hergé en conversación con Joan Manuel Soldevilla, una conexión estadounidense-catalana gracias a la línea cibernética. El libro es Tintín era catalá o Això en pensaba yo. Se los recomiendo el libro, por supuesto, ya lean fácilmente en catalán o no, porque es un libro que desde luego vale la pena. Y desde aquí, desde Jackson, Tennessee, me despido. Soy Antón García Fernández, mío y de Joan Manuel es el copyright de este vídeo que hemos grabado en el mes de julio del año 2024 y que muy pronto van a poder ver en mi canal de YouTube, Antón GF. Si tienen algún comentario, déjenlo por la parte de abajo y por supuesto responderemos. Muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Hasta luego, Joan Manuel. Hasta luego.